El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo su ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de esos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Aquellos que me conocen y participan constantemente en las misas que celebro, saben muy bien que por lo general durante las misas de domingo yo suelo predicar sobre las 3 lecturas e inclusive en algunas ocasiones menciono algo del Salmo. Pero el día de hoy quisiera concentrar toda mi atención y la de ustedes en el pasaje del Evangelio que hemos escuchado, porque es un pasaje muy hermoso que tiene muchos detallitos y valdría la pena reflexionarlo a profundidad para que de ese modo podamos aprender a vivir mejor la misericordia en favor del prójimo, para la gloria de Dios, para nuestra salvación. Es un evangelio, pues, que debe hacernos reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra fe. Fíjense ustedes, tenemos que un doctor de la ley se acerca a Jesús y le hace una pregunta muy importante: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Quién era un doctor de la ley? Pues un hombre que conocía muy bien la ley de Moisés. Pero no solamente esto, conocía también los 613 preceptos que se derivaban de ella. Además de conocerla, se supone que el doctor de la ley tenía que esforzarse en cumplir todo eso que sabía. Por lo tanto, este hombre no le preguntaba a Jesús algo que realmente desconociera. Él sabía muy bien, porque lo había estudiado. Aunque la pregunta era muy importante, tenemos que analizar el por qué hace la pregunta. Y es allí donde nos encontramos con un detalle muy importante. Porque aunque la pregunta era buena, la intención no era tan buena. La intención era malintencionada. Si escuchamos bien el pasaje del Evangelio,
Se dice que ese doctor de la ley se acerca a Jesús para ponerlo a prueba. La intención no era aprender, era poner a prueba a Jesús. Y fíjense, podríamos pensar de que es algo que solamente hizo este hombre, pero es algo que tristemente en ocasiones muchos de nosotros hacemos, porque nos fascina poner a prueba al Señor, especialmente en relación a su poder y a su majestad. Les doy un ejemplo. ¿En cuántas ocasiones no hemos caído tal vez en el error de querer hacer un trueque con Dios? Y le decimos, bueno, Señor, si tú me das esto, entonces yo te doy esto. Pero olvídate, si tú no me lo das, no te lo doy tampoco. Queremos de una u otra manera poner a Dios a la prueba. Y eso no es realmente algo que sea bueno, que sea necesario o que Dios merezca. Este hombre, pues, que conocía muy bien la ley, se acerca con esa intención desviada. Pero Jesús responde astutamente a la pregunta y le dice, ¿qué dice la ley? ¿Qué entiendes en ella? Y es entonces cuando este hombre cita el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, pues bueno, haz eso y vivirás. Ahí tienes la respuesta. Pero queriéndose justificar, entonces este hombre decide hacer una pregunta más. Bueno, y entonces dime tú, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús también astutamente aprovecha la ocasión para presentar esta parábola que es conocida como la parábola del buen samaritano. Y es una catequesis muy hermosa en la cual él quiere hacer entender a este hombre que el prójimo es cualquier persona. Y fíjense ustedes varios de los detalles que resaltan de la parábola. Se dice que este hombre que fue robado, apaleado, dejado medio muerto, venía bajando de Jerusalén hacia Jericó. Jerusalén se encuentra en la región de la Judea, Jericó en la región de la Galilea. Había que atravesar la Samaria, el desierto, donde vivían los samaritanos. Presumimos entonces que este hombre era judío, porque venía de Jerusalén, iba a Jericó. Y fíjense ustedes, la enemistad que existía entre los samaritanos y los judíos era evidente. Recuerden ustedes el pasaje del encuentro de Jesús con la samaritana, donde ella le dice a Jesús precisamente, es que nosotros no nos llevamos. Y sin embargo Jesús pues trabaja por la conversión de esa mujer. Había una enemistad. Este judío que baja y es golpeado en el camino, luego ve pasar a dos judíos, el sacerdote y el levita, a dos paisanos, que a pesar de verlo allí en esas condiciones, deciden pasarle por un lado y no prestarle atención, siendo que era uno de su propia raza. ¿Por qué? Hay varias interpretaciones, pero yo quisiera compartir con ustedes tres de las posibles razones por las cuales estos hombres no se detuvieron. La primera era porque la ley le prohibía a cualquier judío entrar en contacto con una persona contaminada con la sangre. Si ellos entraban en contacto, entonces eso les impedía poder cumplir con los rituales que la ley prescribía. Entonces quedaban impuros. Ustedes recordarán, hay dos pasajes que nos pueden ayudar a entender esto mejor. Cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, que toca el ataúd, los que cargaban el ataúd dieron un salto, se asombraron, porque era algo que Jesús no podía hacer, porque eso lo hacía impuro, según la ley. Pero además de eso, tenemos a la mujer que sufría de hemorragias de sangre y toca el manto de Jesús.
Y después ella no quiere decirlo públicamente porque era algo que ella no debía hacer, porque ella era impura. Y al tocar a Jesús lo hacía impuro a él. Entonces estos hombres seguramente pensaron en que si lo ayudaban vamos a ser impuros, no vamos a poder alabar a Dios. Hay una frase bíblica que a mí me gusta mucho: misericordia quiero, no sacrificios. Es triste que por verse apegados a la ley, ellos se olvidaron de atender al prójimo, al necesitado. Y fíjense ustedes, esa es una de las invitaciones que constantemente el Papa Francisco nos hace. No podemos ser católicos de cumplimiento, de ir a la misa, de confesarnos, de ser píos aquí, pero salimos y no hacemos el bien. Si nosotros nos limitamos solamente a actos de piedad, no estamos viviendo plenamente lo que Dios quiere. Tenemos que evangelizar con nuestro testimonio, con nuestras acciones concretas de ayuda al prójimo, al necesitado, al desvalido. Claro que el culto es importante, no le estoy restando importancia al culto, pero tiene que estar unido siempre con la misericordia. Otra razón por la cual esos hombres tal vez no se detuvieron fue porque dijeron, tal vez es una trampa. Tal vez este hombre se está haciendo el golpeado, pero seguramente él puede tener unos cómplices allí. Si nos detenemos a ayudarle, van a salir y nos van a golpear y nos van a robar a nosotros. Entonces el miedo seguramente los congeló. Tercera razón que pudo haber pasado es que ellos dijeron, bueno, puede ser que él sí fue golpeado, pero ¿qué pasa si los que lo golpearon están allí todavía escondidos? Y si nos paramos, ellos también nos van a agredir a nosotros. Entonces, las últimas dos razones es por miedo. Y fíjense ustedes, el miedo muchas veces nos congela, nos petrifica. Por eso tenemos que luchar contra el miedo y buscar la manera de actuar, siempre haciendo el bien. Ahora bien, queridos hermanos y hermanas, otra cosa que a mí se me hace que es importante mencionar aquí es el testimonio de Martin Luther King, porque él precisamente hablaba de esta parábola un día antes de su muerte. Él murió el 4 de abril del año 68, pero el día 3 de abril de 68 él dio un discurso en el cual se basó en esta parábola. Estoy casi seguro que todos saben quién era Martin Luther King, pero voy a decir unas breves cosas sobre él. Un pastor bautista, murió en Memphis, Tennessee, asesinado. Fue un hombre que luchó mucho por las minorías, especialmente afroamericanas. Pero tenía la particularidad que todo ese trabajo que hacía en favor de la minoría lo hacía siempre con la no violencia, con el pacifismo. Para muchas personas se le compara a él con Gandhi de una u otra manera. Pero Martin Luther King, ese día 3 de abril del 68, decía, cuando se refería a unas personas que trabajaban en la basura, decía, cuando nosotros ayudamos al prójimo, a estas personas, estamos haciendo lo que el buen samaritano hizo con el hombre que había sido robado y apaleado. Incluso él iba más allá y decía, estos sacerdote y levita que pasaron de largo porque pensaron entonces, ¿qué me va a pasar a mí si me detengo? Mientras que el samaritano no pensó así, él pensó lo inverso. Él dijo, ¿qué le va a pasar a ese hombre si yo no me detengo? Fíjense ustedes, ¿qué le va a pasar a él si yo no me detengo? Y muchas veces es bueno pensar así. No solamente quedarnos con el egoísmo, es pensar qué le va a pasar a la otra persona si yo no actúo. Porque recuérdense que el pecado de omisión es no hacer el bien que podemos hacer. Entonces allí estuvo la clave del buen samaritano, él pensó en el otro. Ahora bien, dándole también otra interpretación a este texto, nos encontramos con el hecho de que así como nosotros podemos identificarnos con el buen samaritano o con el sacerdote o el levita, también necesitamos identificarnos con el hombre golpeado y apaleado.
Porque también nosotros en el camino de la vida en muchas ocasiones caemos en las manos del pecado que nos deja medio muertos. ¿Y quién es ese buen samaritano que viene a nuestro encuentro para cuidarnos, para limpiarnos las heridas, para montarnos en la cabalgadura, para llevarnos al mesón, para pagar, para que nos cuiden? Jesús. Jesús muriendo en la cruz nos reconcilia con el Padre, nos libera de la muerte y nos abre las puertas del cielo. Él es el buen samaritano. Y esto es lo bonito de esta parábola, que Jesús está hablando de Él mismo. Él está poniendo su propio ejemplo, porque Él es el que constantemente nos cuida. Y fíjense, ¿qué es el mesón? Es precisamente la iglesia, el lugar en el cual nosotros nos congregamos, o también la institución divina de Dios, en la cual el Señor nos alimenta, nos cuida, nos nutre siempre. Quisiera también, queridos hermanos y hermanas, ya para ir terminando esta homilía, y darles a ustedes una idea de cómo podemos ser buenos samaritanos, hablarles de un testimonio que no es mío, pero que es algo que yo viví hace poco más de un año, muy de cerca. Yo me encontraba sirviendo en la parroquia San Pedro, en Omaha, Nebraska. Y un día en la mañana, cuando encendí el televisor, me encontré con una noticia muy triste. Una oficial de policía del departamento de Omaha, llamada Kerry Orozco, había sido asesinada. Y a mí me sorprendió mucho, porque cuando escuché su nombre, o mejor dicho, su apellido, Orozco, pensé que era latina, hispana, pero realmente no era así. El apellido Orozco era de su esposo, que es mexicano, y ella lo había tomado. Pero ¿qué fue lo que conmovió mucho sobre la muerte de Kerry Orozco? Bueno, varias cosas. Primero, que ella pocos meses antes había dado a luz a su primera hija, pero había nacido prematura. Entonces, ella estuvo unos poquitos días mientras se mejoraba, pero regresó a trabajar y la niña quedó en el hospital en cuidados intensivos. El deseo de Kerry era que después de que la niña saliera del hospital, finalmente, ella pudiera tomar entonces los días que le dan para el cuidado, para la maternidad. El día en el cual Kerry fue asesinada era el último día de trabajo. Al día siguiente su hija iba a ser dada de alta del hospital. ¿Y cómo muere Kerry? Ella muere porque va a buscar junto a otros policías a un hombre que tenía orden de arresto. Este se resiste a la orden de arresto, comienza a disparar y la mata. Hubo otras cosas que se supieron después de su muerte. Ella se casa con este señor de México, llega a ser la madrastra de los dos hijos de este señor, a cuidar de ellos, y todo, casi el tiempo que estuvo al servicio del Departamento de Policía de Omaha, ella llevó a cabo obras sociales de ayuda en el norte de la ciudad, donde están las comunidades afroamericanas. Y allí ayudaba a los jovencitos a prevenir para que no estuvieran en pandillas, trataba entonces de promover deportes, hizo una gran obra social. Y paradójicamente muere a manos de una persona de ese barrio, de la comunidad afroamericana. ¿Por qué yo hago este comentario? Ustedes creo que saben muy bien por qué lo estoy haciendo. Y es porque yo considero que todo lo que has escuchado estos días por la televisión es muy triste. Porque yo sé que hay muchos hombres y mujeres que trabajan en el cuidado de nosotros para protegernos, que tienen muy buena voluntad y que cada día arriesgan su vida para que nosotros estemos seguros. Y porque hayan errores, porque son humanos como nosotros lo somos, no podemos ni generalizar ni obviar el bien que hay en la fuerza pública que nos cuida. Tenemos que ser agradecidos, porque muchos de ellos son buenos samaritanos para nosotros. Y les voy a poner un detalle. Hoy, cuando yo celebraba la misa de 9 de la mañana en esta iglesia, una señora que estaba sentada por allí se sintió mal. Y yo estaba hablando de ese tema. Y la señora se desmayó. Y 5 minutos más tarde, ¿quiénes estaban aquí para ayudarla?
Policías y paramédicos. Fíjense, yo me quedé asombrado porque yo decía, cualquiera piensa y viene y dice, el padre montó un show aquí y miren cómo quedó todo. Y no fue así. Esperemos que la señora esté mucho mejor. Pero eso fue una muestra, pero evidente, de que estas personas están para servirnos. Hay sacerdotes que no hacen las cosas bien, nos pasa a nosotros. Hay doctores que tal vez no hacen las cosas bien, hay profesores que no hacen las cosas bien, hay padres que no hacen las cosas bien, pero no por eso debemos generalizar. Antes que criticar debemos orar y agradecer. Claro, también tenemos que pedir por todas las personas que mueren víctimas de la violencia, venga de donde venga. Porque hay mucha gente que muere injustamente, eso también es importante resaltarlo. Pero quiero terminar esta homilía, queridos hermanos y hermanas, haciéndole una invitación a todos ustedes, y es que seamos agradecidos por las personas que cuidan de nosotros, oremos por ellos y tratemos de ser buenos ciudadanos. Si uno se comporta siguiendo las leyes, difícilmente va a tener problemas con la ley. Difícilmente. Puede ser que en un caso sí, pero difícilmente. Un oficial que nos detiene porque estamos cometiendo una infracción no es malo, es bueno. Está cuidando de nuestra vida y la vida de los demás. Así que ayudémosle a que el trabajo de ellos sea más bueno, más eficaz y menos tormentoso. Demos gracias al Señor pues porque en este día nos invita a ser buenos samaritanos y también a dejarnos ayudar por buenos samaritanos que quieren demostrarnos el amor de Dios y compartirlo con cada uno de nosotros. Así sea.